Ahí empecé a grabar. Y vamos a presentar esta cosa que tengo aquí. Listo. Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta está ahí? No, profe. No, bueno, Profe, todo súper claro hasta ahora. está bien. Vale, pues en este curso de lógica digital, pues vamos a ver una introducción al VHDL. Eh, vamos a ver qué significa esta VHDL, creo que ya, pues ustedes algunos deben de saber. Y vamos a ver cómo se hacen los proyectos y ya hacerlos directamente en el Quartz. Hoy yo les voy a indicar cómo se hace hasta cierto punto, ya después de donde yo lo deje, ustedes continúan. ¿Listo? Entonces, VHDL dice que, que el lenguaje VHDL está creado específicamente para el diseño de hardware, es decir, podremos implementar con él multitud de circuitos lógicos, tanto combinacionales como secuenciales. ¿Ya vieron circuitos secuenciales? ¿Ya vieron flip-flops? Con el profe Juan Manuel, No, profe. ¿no? Todavía no han visto. Listo. Entonces, lo que ustedes vieron o que han visto hasta el momento son combinacionales. Yo hago circuitos combinación con puertas y combinándolas. Son circuitos combinacionales, la combinación de esas compuertas. Y los secuenciales son los que ya empiezan a ver ustedes cuando están gobernados por señales de reloj. Cuando le empiecen a hablar de flip-flops, contadores, registros, todo eso son circuitos secuenciales. ¿Listo? Entonces en el VHDL, tanto combinacionales como secuenciales, ustedes los pueden eh, trabajar. Dice que este lenguaje también nos permite escribir elementos más complejos como CPU, unidad central de procesamiento, que es lo que ustedes están haciendo con el profe Juan Manuel en este momento. Es una ALU, entonces es algo parecido, de ahí parte todo esto de las CPUs. Dice que pueden manejar ficheros, retraso en el tiempo, etcétera, pero no siempre se pueden implementarlos. Cuando hacemos el manejo del puerto VGA, había pues una práctica de manejo de memorias. Ahí nosotros teníamos que almacenar como la gráfica o el muñeco que queríamos proyectar en la pantalla en una memoria, por eso hablan de manejo de ficheros. En este curso no lo alcanzamos a ver en esta ocasión, debido a que pues por temas eh, de la BOAR como tal, no podemos manejar los VGA. Eso nos va a quedar faltando. De igual forma les voy a habilitar en el Moodle al final de la clase como los temas faltantes. Si ustedes lo quieren revisar, creo que tengo unos videos y ya con esos videos pues quedaría como, entre comillas, cubierto el tema, más no lo vamos a poder alcanzar a ver. ¿Listo? Ahí manejaríamos las memorias o las memorias, sí. Listo. El significado de la sigla VHDL dice que significa Very High Speed Integrated Circuit, es decir, que el lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de muy alta velocidad. VHDL es un lenguaje de descripción y modelado de diseños para escribir en una forma en que los humanos y las máquinas puedan leer y entender la funcionalidad y la organización de los sistemas de hardware digital. Pues hasta el momento ustedes han visto son compuertas, ¿no? Entonces ya vamos a ver, es un lenguaje en el cual yo le digo, haga algo y el computador me va a entender y va a transferirlo a la board. En este momento lo que estamos haciendo es diagramas de compuertas, las cuales las compilamos, las volvemos un lenguaje que lo entiende ya la board y ya se la pasamos, pues la quemamos y hace lo que nosotros le estamos diciendo. En esta ocasión va a ser es programado. Dice que ventajas del VHDL permite diseñar, modelar y comprobar un sistema desde un alto nivel de abstracción, bajando hasta el nivel de definición estructural de compuertas. Lo que estamos haciendo en el momento prácticamente. Puede ser usado por diversas herramientas de síntesis para crear e implementar circuitos. Los módulos creados en VHDL pueden utilizarse en diferentes diseños, reutilización de código. ¿Recuerdan ese código que yo ayer, que la clase pasada les pasé y que les dije que después veríamos? Pues eso es reutilización de código. Yo les paso un código, ustedes lo pueden usar en ese proyecto como lo pueden seguir usando en otros proyectos donde ustedes vean conveniente. Es más, yo les voy a pasar en estas próximas clases códigos
que están empezados o que tienen una función y ustedes a partir de ese código tienen que realizar otras funciones más. Y el proyecto final es casi recoger lo que vamos a ver en estas últimas clases que nos quedan del semestre. Esos códigos ustedes lo van a unir y van a generar un nuevo código dependiendo de lo que le pongamos a hacer. Entonces, el VHDL permite esa reutilización de códigos. Mm, Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Bueno, los módulos creados, no, perdón, al estar basado en un estándar de la IEEE, ingenieros de toda la industria de diseño pueden usar este lenguaje. Bueno, el VHDL no es tan común como, digamos, el programa del Arduino, que es C++, pero si ustedes buscan en internet también hay gran cantidad de documentación acerca del VHDL, porque pues es un estándar y también es un poco abierto para que la gente lo pueda utilizar. Entonces hay comunidades que también hablan y hacen códigos sobre el VHDL. Permite el diseño top-down. Esto es de describir, modelar el comportamiento de alto nivel, analizarlos, simularlos y refinar la funcionalidad de alto nivel antes de llegar a niveles más bajos de abstracción. Modularidad. VHDL permite dividir o descomponer un diseño de hardware y su descripción en unidades más pequeñas. Eso también lo hemos aplicado en la clase pasada. Recuerden que hicimos todos los circuitos en unos como módulos. Luego lo unimos en un plano ya grande y utilizamos otro código que ustedes hasta el momento no saben para qué es, pero que maneja los LED 7 segmentos que tienen la board. Entonces esa modularidad, yo puedo traer más cajitas, conectarlas entre sí y eso me permite pues no tener un código grande, sino que lo puedo tener por etapas o como módulos, como dice ahí en la diapositiva. Bueno, entonces un diseño de VHL está compuesto por dos etapas, pues la entidad, creo que ya lo han visto, y la arquitectura. En la entidad o entity se definen las entradas, salidas y tamaños del circuito. Explic- bueno, colocando cuáles son, de qué tamaño, el modo de la entrada, la salida y el tipo es el tipo de variable que vamos a utilizar. La arquitectura es lo que nos permite definir el funcionamiento de todo el programa. Entonces, pues una estructura básica de un diseño VHDL es la que se muestra a continuación, pues tiene unas librerías. Entonces, lo primero que siempre van a encontrar en un diseño de VHDL es la declaración de librerías. Aquí tenemos una. Esto es para manejar operaciones lógicas. Hay más librerías, ahorita les muestro cuáles son las que vamos a trabajar siempre, son como tres nomás, de resto no necesitamos más librerías. Luego tenemos la entidad, entonces aquí empezamos la entity. Aquí este nombre, para el caso de ustedes que van a trabajar con Altera, este nombre debe ser el mismo nombre del archivo que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes crean un archivo y le colocan mi componente, aquí en la entidad debe decir mi componente. Porque si ustedes ponen, digamos, el archivo, lo nombran, el archivo VHDL, no le estoy hablando del proyecto, sino el archivo. Recuerden que nosotros en un proyecto de Quartus, creamos un proyecto y dentro del proyecto creamos archivos. En esta ocasión vamos a crear uno nuevo que se llama VHDL y ese archivo debe llamarse de tal forma que cuando ustedes creen la entidad, ese nombre se debe ver reflejado aquí. Entonces, si ustedes le ponen al nombre mi primer diseño y a la entidad le ponen mi componente, cuando ustedes vayan a compilar, le va a sacar un error que dice que es el nombre de la entidad no es el mismo del archivo y no los va a dejar seguir. Entonces, para el caso del Quartus, el nombre del archivo VHDL debe ser el mismo nombre de la entidad. ¿Listo? Cuando terminamos de ponerle el nombre a la entidad, pues es una palabra reservada. Luego abrimos la declaración de entrada y salida o de puertos. Puerto es lo que conectamos a las entradas y lo que conectamos a las salidas de la board, ¿no? Entonces, hacemos esta declaración y luego finalizamos con el nombre de la entidad. Recuerden que este nombre debe ser el mismo de aquí y el mismo nombre del archivo. En la arquitectura, pues el siguiente componente del diseño VHDL es la arquitectura.
El nombre de la arquitectura puede ser cualquiera, ese sí no varía, no hay problema. Entonces arquitectura, aquí yo le pongo test de, y este nombre sí es el mismo de la entidad que le dimos. Entonces mi componente, mire que aquí dice mi componente, acá dice también mi componente. Entonces aquí empezamos a hacer una parte declarativa. Aquí podemos declarar variables o señales que puedo utilizar en, en la demás parte del código. Y ya después inicio con la palabra begin, el cuerpo de mi diseño. Y finalmente cierro con esta palabra reservada y luego con el nombre de la arquitectura. Aquí me quedó malo. No es mi componente porque mi componente es la entidad, sino sería test. Aquí donde dice mi componente debe ir test. Aquí está malo, no lo he corregido. ¿Listo? Entonces, si yo cierro la arquitectura, es el nombre de la arquitectura. Si cierro la entidad, es el nombre de la entidad. Las librerías. Entonces dice que es la colección de unidades de diseños compiladas previamente para su posterior uso. Su función es agilizar el diseño. Y para nuestro caso, siempre vamos a utilizar estas tres. ¿Listo? Estas tres siempre las vamos a utilizar en todos los diseños que hagamos. Si nosotros no escribimos librerías, compilamos y él nos va a decir que pues tenemos errores porque no encuentra la librería. Si quiere ahorita lo probamos, hacemos un diseño y le quitamos las librerías y miramos a ver qué errores nos arroja. Listo, entonces vamos a ver cómo se declaran las entradas y las salidas. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces la declaración de entradas de entradas, perdón. Entonces mire que acá tenemos un ejercicio que ya habíamos hecho previamente. Esto es un sumador de un bit. Tenemos un bit más otro bit. Lo vamos a sumar. Esto es un sumador completo. Mire que tiene un carry de entrada, un carry de salida y pues el resultado de la suma. Entonces, haciendo este ejemplo, para este ejemplo tenemos que la entidad es sumador, la palabra reservada. Luego viene pues esta palabra también que es reservada por. Y hacemos, mire que aquí tenemos una entrada, tenemos dos entradas y el seguin sería otra entrada. Entonces, le decimos que A, dos puntos, y la nombramos como entrada y le colocamos esto, st logic. Aquí le estoy diciendo que estas son lógicas, o sea que van a tomar ceros o unos. Los valores que va a tomar esa entrada son ceros o unos. ¿Listo? Así sucesivamente para el B y para el CIN. Ya para el CAO y suma, pues en esta ocasión tenemos que son salidas y también van a tomar valores de 0 o 1. Aquí pues ya finaliza la entidad. Nótese que este paréntesis de acá lleva punto y coma, pero mire que esta última línea de código no lleva punto y coma aquí, sino que este punto y coma lo ponemos acá al final del paréntesis. Eso también puede estar acá arriba. Yo lo puedo subir. ¿tá? Entonces, si usted le pone punto y coma aquí y punto y coma acá, le va a arrojar otro error. Entonces, aquí ya terminamos la entidad. Eh, el nombre de la entidad, mírelo acá nuevamente, cerrándola. Y así se declararía para este caso. Es un ejemplo de un sumador completo. Bueno, el nombre, modo y tipo. Esto es para las entradas o las salidas que estamos declarando en la entidad. Entonces el nombre es el nombre cualquiera que ustedes le quieran poner, no puede ser nombres reservados. El modo es entrada o salida, o puede ser las dos, una entrada y salida a la vez. El tipo, ahorita vamos a ver qué tipos hay. Mire que aquí ya cambia logit vector. Entonces yo le estoy diciendo que esta entrada va a ser un vector que va a tomar solo valores de 0 o 1, un vector lógico. Y aquí le estoy declarando el tamaño del vector. Estoy diciendo que es de 3 a 0. O sea, ¿cuántas posiciones tiene ese vector? Si es de 3 a 0. 4. 4. Muy bien. ¿Listo? Acuérdense que el 0 también cuenta. Entonces 0 sería la primera posición, 1 sería la segunda posición, 2 la tercera y 3 la cuarta posición del vector. ¿Listo? Entonces ya al finalizar se le pone punto y coma como se observó acá en el ejemplo anterior. Mire que en este solo estamos hablando desde variable, de una entrada de un bit. O sea, tenemos 0 o 1. Va a tomar esta entrada.
Mientras que cuando lo declaramos con logit vector, pues ya hablamos son de vectores. Entonces esto es nombre, modo y tipo. El nombre, letras, se puede colocar letras, números y guiones bajos. De resto no se puede utilizar nada más. O sea que si yo voy a poner un ampersand, no, solo letras, números y guiones bajos. El guión medio tampoco lo ve, entonces no sirve como nombre. El primer carácter debe ser siempre una letra. O sea que cuando yo nombro eso no puedo poner 7 segmentos con un 7 y después la palabra segmentos. No, tiene que ser letras. El último carácter no puede ser un guión bajo. Entonces, pues esta es clara. No, yo, por ejemplo, aquí a esta entrada no le puedo poner entrada guión bajo. Entonces no es válido. No puede haber dos guiones bajos seguidos. También es claro. No es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, mire que este ejemplo que tengo aquí en verde, todo esto es lo mismo. No importa que usted lo escriban en mayúsculas, minúsculas, todas son la misma cosa. Él entiende que se llama entrada 1, independiente de cómo se escriba. ¿Listo? Entonces aquí pues un breve ejemplo de todas estas, ¿cuáles son las malas? De todos esos ejemplos que están ahí. Esta primera que dice entrada 1 es un nombre válido Sí, profe. y puerto número No, 2, porque tiene que ser minúscula. ¿No? no, ¿está bien? No. Está bien. Está bien, él no, para él es independiente si lo escriben en mayúscula o en minúscula. Ustedes lo escriben como quiera, pero mire que cumple con las condiciones. No empieza con un 1, no termina con un guión bajo, no hay dos guiones bajos seguidos, no tiene caracteres raros, entonces es válido. La primera es válida. ¿Puerto 2 es válido o no es válido? Como nombre. No, no es válido. No es válido. Numeral. Exacto. No es válido porque mire que tiene un número, un numeral ahí. Ese carácter no es válido para nombres. Recuerden que solo se permite son guiones bajos como caracteres especiales. De resto, no se pueden usar. ¿7 segmentos es válido? No. Correcto. ¿Por qué no es válido? Porque inicia con un número, Los nombres siempre tienen que empezar con una letra. ¿Listo? Entonces también no es válido. ¿Este zoom es válido o no es válido? Tampoco es válido Tampoco es válido. ¿Por qué no es válido? porque termina con un guión bajo. Correcto, muy bien. ¿Pin 7 es válido o no es válido? Sí, Muy bien, si es válido. ¿Y salida? también. No es válido porque tiene dos guiones Ah, bajos seguidos. pero no termina con dos guiones bajos. O sea, está terminando con un número, ¿no? O tampoco se Pero puede. igual no puede tener los dedos seguidos. Exacto, como Ah, dice el ok. compañero. En esta ocasión, este no es válido porque tiene dos guiones bajos seguidos. Independiente de que termine o empiece, hay dos guiones bajos seguidos. Mire que acá nos dice que no puede haber dos guiones bajos seguidos, pero nunca nos dice que Sí, sí, sí. sea al inicio o al final. Ujú, sí, tiene ¿Listo? razón. La otra condición es el último carácter no puede ser un guión bajo. O sea que si terminara dos guiones seguidos bajos, pues cumple las dos condiciones. El último no puede ser un guión bajo y está seguido, hay dos guiones bajos seguidos. Entonces, pues en este caso es por los dos guiones bajos seguidos. Y esa Ok, men-bar 1, guión bajo 1, ¿está bien o está mal? está bien. Está bien. Listo. Entonces, pues ahí serían las que están malas. Como ya habíamos explicado, pues, por qué cada una de estas están malas, las que están en verde están bien escritas. ¿Listo? Entonces eso es en cuanto a los nombres de las entradas o de los puertos que estamos declarando. Entonces ahora viene el modo. Pues tenemos modos de entrada, que son señales de entrada. Entonces tengan en cuenta estas condiciones. No se puede asignarles ningún valor dentro del programa. A las señales de entrada no se pueden asignarle ningún valor dentro del programa. Ahorita lo vamos a ver. Las señales de salida o las out, señales de salida no pueden leerse, es decir, no pueden ser usadas a la derecha de una asignación. Listo, tengan en cuenta esas dos, esta de acá que dice no y esta que dice no también ténganla en cuenta. Listo, entonces el tipo. Entonces ya habíamos dicho que el bit toma los valores de 0 y 1 lógicos. Bit vector representa un vector de bits, ese logit.
es un estándar y ST-Logit Vector pues es un estándar lógico, pero ya en forma de vector. A esto hay más tipos. Está la inter, creo que son números enteros, pero para finalidades del curso vamos a utilizar estas tres. Y generalmente estas dos de abajo. ¿Listo? Ya que estos son estándares, entonces con esto es que siempre nos va a mantener como, por ejemplo, el bit acá nos toma ceros y unos dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. En este estándar siempre va a ser voltajes de 3.3 voltios porque es LVTTL. Lo veíamos más fácil en las Board Spartan, que nosotros siempre teníamos que escoger este estándar, el LVTTL. Pero en el Quartus ya no es necesario porque él de hecho trabaja solo con 3.3 voltios. O sea que esto de acá arriba no lo vamos a utilizar, más que todo vamos a utilizar estas de aquí. Y como el curso es lógica digital, pues rara vez utilizamos números decimales para trabajar en el VHDL. Pues entonces por eso siempre va a ser logit, vector logit o logit. ¿Listo? Entonces aquí, pues aquí hay otro ejemplo de una declaración de entrada. Dice que el sumador de 4 bits, ya lo habíamos trabajado también. Entonces mire que hacemos la entidad sumador 4b. Acuérdese que en Quartus este nombre debería ser el nombre del archivo, ¿no? Sumador 4b. Aquí estamos declarando la primera entrada que le dijimos que es A de 3 a 0 y de B de 3 a 0. Entonces mire que lo estamos declarando ST-Logit Vector y ST-Logit Vector el B también. La salida también es un vector de 4 posiciones, suma ST-Logit Vector de 3 down to 0. Y el Sein, ese sí es un solo bit, entonces lo declaramos como ST-Logit y el Cout también es un bit, también lo declaramos como Profe, ST-Logit. Señor. ya que esa es una forma de representar números de 4 bits en una sola entrada, por Ajá, ejemplo, el A sí, con el claro. vector. Exactamente. O sea, yo aquí puedo tener dos formas de declararlo. Puedo tener 4 entradas y las puedo tomar de un solo bit, o la puedo reemplazar o tomar como una entrada como un vector de 4 posiciones. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe, perdón, se me mutió. Es claro, Dale, gracias. tranquilo. Listo, entonces aquí ya están viendo que podemos tomar valores en forma de vector, o si ustedes también quieren, pero se complican más, pues tendrían 4 entradas aquí que representan el A. Recuerdan que nosotros lo hicimos así, tomamos a su 1, a su 0, si no estoy mal. Ah, no, sí, lo hicimos así, lo hicimos por un de A bit. Cuando nosotros tenemos este señor en el Quartus, para unirlos todos podríamos utilizar un bus. Por eso es que en el ejemplo pasado, si ustedes recuerdan, la salida de esa cajita que yo les di era un vector de 3 posiciones, de 4 posiciones. Y con el bus lo sacaba ya a una salida por bits. Lo podía empezar a dividir. Entonces es una forma de manejarlos. Listo, la arquitectura dice que la arquitectura indica el tipo de procesado que se realiza con la información correspondiente a las señales de entrada, declarando previamente la entidad para llegar a tener los puertos de salida también declarados en la entidad. La declaración de la arquitectura es donde reside todo el funcionamiento del circuito o algoritmos que estemos haciendo. Entonces, pues aquí ya lo habíamos visto, la arquitectura. Aquí tengo el mismo error que le puse el fin de la arquitectura, lo puse fue como la entidad y debe ir es el nombre de la arquitectura. Entonces eso ténganlo en cuenta. Entonces aquí vamos a hacer el primer ejercicio, o mejor dicho, el primer ejemplo. Aquí estamos haciendo el circuito para hacer una compuerta OR en VHDL. Entonces, ¿qué tiene la compuerta OR? Tiene 2 entradas y una salida. 2 entradas en forma de bits. Entonces, lo declaro. Mire que empiezan las 3 librerías que les dije que vamos a utilizar siempre. Esto siempre péguenlo en todos los archivos que vamos a hacer.
La entidad dice compuerta-or, nombre válido, no tengo sino un guión y no hay dos guiones seguidos y no termina en guión, entonces es válido. A como una entrada, mire que tiene un modo in y un tipo STLogit. La B es lo mismo, una es entrada STLogit y la S, que es esta de acá, la salida, STLogit. Mire que aquí no lleva punto y coma, el punto y coma de la última línea lo pone después del paréntesis, después cierro la entidad, el nombre de la entidad, punto y coma. Abro la arquitectura, nombre de la arquitectura, de nombre de la entidad, palabra reservada, palabra begin, inicio, y aquí ya está lo que debo de hacer. Entonces le estoy asignando a la salida A en OR con B. Finalizo con punto y coma y cierro la arquitectura. Entonces, este ejemplo es como el hola mundo de ustedes de la programación que tanto programan. Entonces aquí simplemente si entra un 0 y entra un 0, pues la salida sería 0. Y hacen la tablita normal. Aquí lo que le estoy diciendo es que la entrada A va a estar en OR con la B y la S va a ser pues la salida de esa operación. Eso es lo que hace esa compuerta y así haríamos en VHDL la compuerta OR. Y también puede ser cualquier compuerta, ¿no? O sea, si yo cambio aquí la operación a AND, pues ya no queda una compuerta OR sino una AND, o XOR, o XNOR, o la NOT también podría hacerlo. ¿Listo? Entonces el uso de señales. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije en la salida que yo no le podía asignar valores o a la entrada? ¿Recuerdan ese pedazo de acá que yo les dije que tuvieran en cuenta? Entonces dice, a las señales de entrada no se pueden asignarle ningún valor dentro del programa y a las señales de salida no se pueden leer, es decir, no pueden ser usadas a la derecha de una asignación. Entonces, cuando tenemos este tipo de operaciones, es necesario de utilizar señales. Operaciones como cuál. Mire que aquí, en la salida de esta operación, yo se la asigno a X, ¿cierto? Pero esa X, este X, yo la necesito para hacer la entrada de esta compuerta. Y mire que este ya es una salida. Esto es una salida y yo no puedo leer las salidas. Yo no puedo leer las salidas. Esta sí la puedo leer porque es una entrada, pero esta operación aquí que yo se la asigné a X, no puedo leerla. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Entonces, tenemos pues la nueva operación, ¿cierto? El nuevo algoritmo. Tenemos la entidad, tenemos A, B y tenemos F. Mire que aquí ya en la arquitectura aparece algo nuevo, señal. Entonces la declaro. Acuérdese que antes del begin yo declaro todo lo que voy a usar como global dentro de la arquitectura. Y esta señal yo la puedo utilizar aquí. Y más adelante vamos a ver que también hay un process, que es un archivo, es un programa dentro de otro. Y dentro de ese programa también podría utilizar esa señal auxiliar. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que le voy a hacer a auxiliar la operación de A en OR con B. Esto de aquí. Entonces, para no asignárselo directamente a la salida, entonces voy a utilizar una señal para poder operarla acá abajo. Eso es lo que hacen las señales. Como esto es una salida, no la puedo leer. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? No puedo leer las señales de salida. Entonces voy a utilizar un auxiliar. Mire que la auxiliar declarada tiene que ser igual a lo que estoy declarando acá. Por ejemplo, si esto fuera un vector, pues aquí tendría que ser un vector, porque pues obviamente si yo la dejo a STLogit y acá tengo un vector, pues no va a funcionar, porque arriba tengo tres señales, digamos, un vector de 3 posiciones y abajo tendría solo un bit. Entonces, pues no se va a poder operar. Tiene que ser coherente con la operación que nos vayamos a hacer acá. Entonces, mire que utilizo la señal, hago la OR y se la asigno a la señal. Y ya a la salida, trabajo es con la auxiliar y hago la B, la A con B. Mire que ustedes acá tienen. Si no tuvieran este pedazo aquí conectado, yo prácticamente diría F es igual a, perdón, F no, S, ay, ¿qué se me hizo? Aquí.
S es igual a, si no tuviera este pegado acá, ¿no? X, perdón. X sería igual a X a en OR con B. Pero como tengo esta conectada aquí, entonces ya esto no lo puedo leer con X. Entonces hago la auxiliar. Y ya con la auxiliar, como no es una salida, ya la puedo trabajar. Acuérdense que no podemos leer las salidas. No podemos leer las salidas porque es un pin. Antes yo tengo que darle algo para que él cambie de estado, pero que yo vaya a leer esa salida no la puedo hacer. ¿Listo? ¿Claro ahí o los embolaté? Creo que bien, profe. Vale. Sí, pero yo también creo que bien, sí. Listo. Ahorita lo vamos a ver con el ejercicio, pero es que les pongo el comparador. Entonces, listo. Acá, operadores definidos. Aquí están los lógicos, AND, OR, NOR, XNOR, XOR, XNOR. La adición es el más, el menos. Concatenación de vectores cuando están trabajando cadenas, se puede concatenar con esto. Los relacionales es la asignación simple, el distinto, menor, menor o igual, mayor y mayor o igual. Mire que este es el mismo que la asignación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se están trabajando, digamos, vamos a ver aquí, en una sentencia, entonces usted hace if A mayor o igual a B. Mire que aquí él ya no lo va a ver como una asignación porque está dentro de una sentencia. ¿Listo? Esa es como la diferencia. Menor o igual. Y cuando ustedes lo ven acá, mire que aquí le estoy diciendo que lo asigne, ¿cierto? Pero si está dentro de una sentencia if o un for, él lo ve como una comparación más no como una asignación. Esa es como la diferencia para que lo tengan en cuenta. Las de multiplicación, aquí están. El por para multiplicar, la división, esto es para hacer un residuo y esto es para hacer un módulo. Los signos, más y menos, el valor absoluto, el exponencial y la negación. Este not también lo utilizan acá, en las lógicos. Cuando yo quiero negar una entrada, pues le pongo not y entre paréntesis le puedo poner lo que quiero negar. El VHDLS es como más que todo parecido al Excel. Cuando en el Excel ustedes pueden tirar la chorrera de ecuación ahí, tin, y eso se lo calcula. Pero para mayor facilidad y que ustedes entiendan, cuando yo voy a hacer operaciones es mejor que las meta entre paréntesis. Digamos, si voy a hacer una AND entre A y B y después lo voy a sumar a una tercera variable, es mejor que hagan los paréntesis A en AND con B, cierran y después hacen el más y le suman la otra entrada. ¿Por qué? Nos garantizamos de que realmente tome lo que es. Los paréntesis es para definir operaciones. Por ejemplo, cuando están negando, ustedes pueden poner not y pueden poner de una la ecuación, pero él puede que le tome el primer pedazo, puede que le tome todo, o puede que ustedes se confundan ahí. Es mejor que le pongan paréntesis, ustedes ya saben qué es lo que quieren negar. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver también en otros ejemplos. Palabras reservadas, palabras que no pueden tomarse como nombres. Por ejemplo, ABS. No pueden poner un nombre de una entrada cuando están declarando en la entidad. Ninguna de estas porque son palabras reservadas. De una le va a sacar error porque pues le va a decir no, esa palabra no la puede usar. Está reservada para hacer alguna operación. Entonces ahí les queda para que las vean. Y pues rápidamente vamos a ver los ciclos. Por ejemplo, la sentencia if, nótese que cuando usted utiliza el if de una podría ser if, la condición, entonces aquí hace pues la secuencia de instrucciones. Si ustedes ya van a hacer el si no, mire que de una podrían utilizar el else y aquí ya haría el fin de la sentencia. Pero si ustedes van a hacer un if anidado, mire que él ya cambia. Empieza con if, el segundo if ya no es if, sino es else if y así sucesivamente. Y ya el último es el else. ¿Listo? Si van a hacer ciclos anidados del if. Si solo es un if, pues este y el else, que siempre lo va a pedir. O solo pues utilizan el if. Y mire que solo se cierra una vez el primer if que ustedes colocan. ¿Sí me entendieron?
Creo que sí. Bueno, está bien. Sí, profe, listo. Gracias, Gabriel. Bueno. La sentencia en case es muy parecida a la que siempre han visto, o creo que han visto siempre. Es un case, como la comparación, y aquí empiezan los casos. Entonces, caso 1, caso 2, y el último es el WinOthers. Este siempre lo deben de poner, independiente de que le pongan aquí o no le pongan nada adentro. Si usted no pone en el WinOther, él le saca error porque ve los casos, pero si no pone en el WinOther, le va a sacar un error. En muchas veces, y cuando veamos máquinas de estado, el WinOther no necesito ninguna instrucción aquí, pero si no lo pongo, me saca error. Entonces le pongo WinOther y dejo en blanco las instrucciones. Y se cierra con el case. Esto igual ahorita se lo estoy dando como rapidito, pero lo vamos a ir viendo en cada ejemplo, pues hay una sentencia que podamos hacer y lo podemos ir mirando. Bueno, el ciclo for, el ciclo while, aquí están. Bueno, aquí hay unos ejercicios, este lo vamos a ver después. Decodificador de 3 a 8 lo vamos a ver la semana que sigue. El BCD, ya ustedes lo hicieron con compuertas. Próximamente lo vamos a ver funcionando automáticamente. Vamos a ver un contador binario de 4 bits para poder conectarle al que ya tenemos hecho y que el mensaje se mueva automáticamente sin necesidad de estar metiéndole la combinación de switches. Y para el caso de ustedes van a tener que desplazar el mensaje entre los 4 LED 7 segmentos que tienen la OAR. O sea que ustedes van a llegar y van a mostrar su mensaje que primero aparece la primera letra en el primer display, después de un ciclo la primera letra se corre al segundo display y en el primer display se aparece la segunda letra y así sucesivamente se va a desplazar su mensaje. Vamos a llegar a hacer ese. Ya sé cómo se hace, ya lo hice, entonces lo vamos a hacer con VHDL para que ustedes lo vean y lo puedan poner a funcionar. Y ya reutilizamos código de lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, nótese aquí algo chévere. Es que mire que mire que aquí en este ejemplo, esta es la declaración de la entidad y aquí está en la arquitectura y mire que aquí hay una nueva cosa que yo no les he explicado o una nueva configuración o parte del algoritmo que se llama process. Este process se utiliza para que este pedazo de aquí, todo lo que esté dentro del process sea secuencial, o sea, él llega y él empieza a hacer esto secuencia por secuencia, pin, 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 instrucción por instrucción. Mientras que si yo no utilizo process, él hace todas las operaciones de una y no tiene como el consecutivos o pues no lo va haciendo en orden. Entonces el process se utiliza cuando yo quiero que esto sea, que primero se haga la instrucción 1 y después la instrucción 2. ¿Listo? No las dos a la vez. Entonces, ¿qué tiene el process? El process aquí, este pedazo de acá, es un nombre cualquiera, los dos puntos. Después viene la palabra reservada process. Y dentro de paréntesis viene la variable o el puerto que yo quiero que controle todo esto o que domine o gobierne todo lo que voy a escribir. En este caso se llama BCD. Y aquí, después del process, viene el begin y mire qué hace en el case. Simplemente esta variable de aquí o este puerto va a tomar unos valores, va a cambiar de estado y aquí en el case, pues dependiendo del estado en el que yo quiero, pues él va a hacer algo. Por ejemplo, cuando está en 0000 va a mostrar este LED. Entonces mire que ustedes, si ustedes se acuerdan, esto es lo que hicimos, esta es la tabla con el que hicimos el mensaje en el LED 7 segmentos. Mire que aquí están las entradas, aunque aquí están tomando 4 entradas, nosotros teníamos 3. Pero mire que aquí está la combinación de entradas y aquí están los unos que yo quiero que aparezcan en el LED 7 segmento. Entonces, si ustedes observan y comparan, aquí ya no tenemos que hacer mapas de Carnot, ni tampoco tenemos que hacer los circuitos. Mire qué tan fácil es hacerlo con VHDL. Tenemos solo la tabla y con la tabla nos vamos. No tenemos que hacer nada más. ¿Listo? Y mire que en WinOthers están todos apagados. O sea que no se muestra nada. Si no se cumple ninguno de estos ciclos, pues entramos a hacer el caso por defecto, que es que todo esté apagado. Eso es
prácticamente lo que hicieron en la clase pasada escrito en código. Ahí está. ¿Listo? Dos preguntas, Señor. porfa. La primera es ¿cuánto tiempo deja pasar entre instrucción e instrucción? Más o menos. Antes de ejecutar la siguiente. Entre un when y el que sigue. Por ejemplo, el de 0000 y el de 0001. ¿Cuánto tiempo deja pasar entre el uno y el otro para ejecutar el que sigue? Más o menos. Ya, eso va Milisegundos. relacionado. No, de eso depende cómo usted lo configure. Mira que aquí en ningún lado me muestra eso, porque aquí está incompleto. Aquí, eso es un circuito secuencial. Usted tiene que empezar a gobernarse por una señal de reloj. Mire que aquí está manual. En este ejercicio aquí, este BCD lo estás haciendo con los interruptores. Todavía está manual. Pero cuando ya empecemos a ver las secuencias, señales de reloj, entonces vamos a ver que cada vez que pase un franco de subida de la señal de reloj, un franco de subida es cuando la señal pasa de 0 a 1, ese es el flanco de subida. Entonces nosotros vamos a contar esos flancos de subida. El reloj de la OAR por lo general siempre viene con 50 MHz. 50 MHz es muy rápido. Entonces nosotros tenemos que hacer una cuenta. Digamos, voy a contar 1000 ciclos de subida. Entonces yo hago un contador simplemente. Cada vez que vea un ciclo de subida, cuente uno. Entonces yo pongo a hacer eso. Cuando llegó al 1000, haga lo demás. Haga este Claro. pedazo de acá. Entonces, profe, ¿este es el procesador, la velocidad del procesador? ¿Cómo? ¿Esa es la velocidad del procesador, los 50 MHz? La velocidad del reloj. Entonces, pues Sí, el adelantándome procesador. un poco y para no dejarlo más perdido, voy a abrir acá este archivo, el que yo les pasé. Vamos a ver. Yo tengo aquí el proyecto. Lo paso para acá. Ay, espere que cargue. Para mostrarle cómo se hace ese tema del reloj. Pero no es la velocidad del procesador como tal, es el reloj. No sé si de pronto ustedes han visto, los que vieron electrónica, no sé si les hablaron de la electrónica análoga y de que hay un dispositivo que se llama cristal, que él resuena es que hace esto, literalmente físico, él está resonando y esa es la frecuencia que hace. Entonces, el reloj se compone de un cristal y un condensador. Entonces uno carga el condensador y el condensador se descarga haciendo que el resonador pues se mueva. Y entonces lo que genera es una señal que va de 0 a BCC. BCC es pues la fuente del circuito. Entonces él va a generar es un pulso cuadrado de una frecuencia determinada que lo da el cristal. Entonces, para hablarles un poco más de eso, entonces si ustedes observan, este es el que yo les puse la clase pasada, mírelo, ahí está, yo no lo he modificado. Vamos a ver, creo que era este. Este es el archivo que yo les dije que después mirábamos. Mire que aquí vamos a empezar a ver, tenemos la entity, ya saben qué es. Aquí estoy declarando una señal de reloj, que es donde va a entrar el reloj de la board, el display, que voy a controlar. Estoy controlando 4 displays, solo estoy controlando que se habiliten o se deshabiliten. Tengo 4 displays en la board, entonces utilizo un vector de 3 a 0, 4 posiciones. Y mírelo aquí, aquí empiezo a declarar señales. Mire que tengo la primera señal, es una integer. Esa es una señal que es una señal entera. Ahí voy a manejar números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números enteros. Y va a contar va a estar en un rango de 0 a, esto es 100.000, a 100.000, a 100.000. O sea que esa variable va a tomar valores desde 0 hasta 100.000. ¿Listo? Esto apenas lo estoy declarando. Mire que esto es la declaración de las señales. Después voy a tener otra señal que le di por nombre selección. Va a tener 2 posiciones, 0 y 1. Y esto que está aquí, 2 puntos igual a, entre paréntesis, un valor, es que la estoy inicializando en 0. O sea, le estoy diciendo que ese vector, sin ningún cambio, apenas lo lee, va a estar 0, 0. Va a empezar en 0, 0.
Y lo mismo para esta que hice mostrar, que es de 4 posiciones, le estoy diciendo que arranque en 0, 0. Entonces mire que aquí empiezo con el proceso. Quiero que esto me lo haga secuencialmente. Entonces le digo que se va a llamar el proceso, se va a llamar conteo-clk. Luego la palabra process, la variable que va a gobernar ese proceso es reloj. Es la señal que está ahí tomando el reloj de la board. Y aquí empiezo a hacer un if. Mire que aquí le estoy diciendo cuenta es menor a 100.000. Entonces, si es menor a 100.000 en el primer estado, él entra y hace un acumulador. Mire que lo estoy sumándole 1. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que voy a hacer una cuenta. Él se va a quedar ahí contando de 1 en 1 hasta que llegue a 100.000, pero solo cuando vea el ciclo de subida del reloj. Este comando aquí que es rising neck, es que voy a tomar el reloj, una señal cuadrada que me está dando la board, y cada vez que vea un ciclo de subida, él va a entrar a hacer lo que le estoy diciendo aquí. Entonces, mire, entonces si ve un ciclo de subida, haga esto. Entonces él pregunta, ¿cuenta es menor a 100.000? Sí, es menor a 100.000. Entonces, bueno, entonces haga cuenta, cuenta más 1. Listo, y ahí terminó el proceso. Entonces ahorita vuelve y entra en el siguiente ciclo de reloj. Es igual a 100.000. Entonces le dice, no, es 1. Entonces, bueno, súmamele otro 1. Y ahí se va a quedar hasta 100.000. Entonces mire que mientras que cuenta 100.000 veces va a dejar un tiempo de espera. Y ese es el tiempo de espera en el cual usted va a hacer cada uno de estos when. ¿Sí, sí quedó como claro más o menos la idea? Sí, Sí, los profe. procesos son como funciones Ajá, hasta cierto punto. eso, muy bien. Exactamente. Exactamente. Listo. Entonces, eso era en cuanto a lo que estaba pendiente de explicarles. Ese era el archivo, que simplemente lo que yo estoy diciendo es que cada determinado tiempo, que son esas 100.000 cuentas, él vaya y habilíteme el display, habilíteme el display, habilíteme el display. Y si ustedes revisan, mire que siempre va a habilitar el mismo display. Mire que en todas las posiciones, en las 4 combinaciones, siempre habilita el primero. Acuérdese que este es se me olvidó. Bueno, activo en alto, o sea, un anodo común. Entonces yo tengo que ponerles un 0 en el LED 7 segmento que quiero que esté habilitado. Y yo quiero habilitar es el del lado de acá. Entonces le pongo el 0 para que esté habilitado. Y siempre va a estar habilitado, va a estar habilitado, va a estar habilitado. Entonces, si yo quiero, digamos, empezar a mover la letra, entonces lo que yo tengo que hacer es habilitar, deshabilitar, habilitar, deshabilitar, habilitar, deshabilitar, hasta que el mensaje vaya pasando. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Por eso es muy importante este algoritmo, porque ustedes lo van a modificar de tal forma de que en cada tiempo vaya mostrándose una letra en un display. ¿Listo? Y si ustedes quieren verlo más rápido o más lento, modifican la cuenta de 100.000. Si esto dura más, pues ¿cómo se va a ver? ¿Más lento o más rápido? Pues ahí lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces mire que si yo quiero automatizar esto que me falta, la señal del reloj y esa cuenta que va a estar gobernada por el reloj. En este momento aquí está manual. 3 entradas manuales y él va cambiando. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del día de hoy? Vamos a escribir en VHDL este algoritmo o este diagrama que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer como el efecto contrario de lo que estábamos haciendo desde las primeras clases, que es partir de una tabla de estados a un circuito y después simularlo. En este caso tenemos el circuito, vamos a devolvernos a hacerlo en VHDL. Entonces yo les voy a ayudar la primera parte, ya ustedes se vuelven expertos, entonces ya no me necesitan. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a abrir el Quartus. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta dónde vamos? ¿No? Bueno, por allá escuchen, no. Listo, entonces vamos a abrir el Quartus.
el Quartus. Entonces abro el Quartus, le digo nuevo proyecto, new project. Le voy a dar aquí la primera, la siguiente. Aquí ubico donde lo quiero colocar. Entonces lo voy a poner en el disco D, le voy a decir nuevo. Comparador VHDL. Listo. Le doy a aceptar, seleccionar. Aquí le voy a poner comparador. Comparador. Listo. Le voy a decir que es un proyecto en blanco. Aquí le digo siguiente, porque no va a agregar ningún archivo. Aquí nuevamente despliego esta opción y le doy 4, ciclón 4E. Y aquí le pongo 8. Y aquí escojo el primero de todos. Subo todo y escojo esta referencia, el que dice EP4CE6E22C8 y le doy siguiente. Aquí yo no voy a simular, entonces le digo que no y le doy siguiente. Y acá le doy finalizar. ¿Listo? Entonces ahí me va a crear el proyecto. Bueno, ahí ya tenemos el proyecto, está en blanco. Le voy a dar aquí clic en nuevo. Ya no voy a escoger el diagrama de bloques, sino el que dice VHDL archivo o archivo VHDL. Y le voy a dar OK. Muchachos, ¿ustedes escuchan todo ese ruido que hacen acá? Un poquito, profe, pero no es muy fuerte. Ah, bueno, ahí me disculpa que es que están construyendo al lado y se escucha todo el ruido. Listo, muchachos, aquí ya ustedes tendrían que empezar. Les voy a ayudar con lo más fácil, que es crear la librería, la entidad, y ya ustedes hacen la arquitectura, que es como el cuerpo de lo que necesito que hagan. Entonces, la librería, ¿cómo es? Entonces, volvamos a ver la presentación. Yo les dije a ustedes que tenían 3 librerías, entonces si quieren las tomamos de aquí. Entonces, son estas 3, voy a ponerlo acá para acordarme. Entonces, me devuelvo a este. ¿Y cómo lo debo de poner? Entonces, miremoslo acá. Ahí, a ver. Chun, 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 chun. Bueno, entonces escribimos aquí library y triple E. Ay, perdón. Library y triple E. Entonces, 2 puntos. Nótese que cuando escriben las palabras reservadas, él cambia de color. ¿Listo? Entonces, vamos a usar la primera librería que se llama std-logic-1164 y termina con punto all y punto y coma. Esa sería la primera librería. La segunda librería va a ser IEEE punto std-aritmética o arithmetic th punto all. Y la tercera y última va a ser la palabra IEEE punto std-logic y le ponemos bajo punto all. Listo, punto y coma. Listo, esas son las 3 librerías. Ahora, ¿qué más necesitamos? La entidad. Entonces, la entidad vamos a colocarla como entity. Pongamos eso en minúscula. Entity. Le voy a poner un nombre, entonces le voy a poner comparador. Y le pongo la palabra it's. Y luego le pongo por paréntesis. Y luego voy a declarar las entradas y las salidas.
En este caso, si ustedes observan aquí, cuántas entradas y cuántas salidas necesitamos. Ustedes tienen dos formas de hacerlo. Mire que aquí yo tengo A sub 0 y A sub 1, B sub 0 y B sub 1. En total son 4 entradas si la toman día 1, o sea, día bit. O tengo dos entradas de vector, o sea, tengo A en forma de vector en dos posiciones y B en forma de vector de dos posiciones. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo en este caso, para empezar, voy a tomar las individuales. ¿Listo? Entonces tengo A sub 0, le voy a llamar que esto es una entrada, la voy a poner std-logit. Listo. Entonces le pongo la segunda. Uy, me quedó malo. std logit a su 1. Listo. También le voy a poner que es una entrada std logit. Listo. Y ahora pues hago las B's. La de la B. Entonces voy a copiar aquí. Entonces pongo B y pongo B. ¿Listo? ¿Qué otras necesito? Las salidas. Entonces tengo mayor, menor, igual. Entonces tengo mayor, dos puntos, es una salida, señor. ¿Podemos hacerlo como vector, porfa? Como para practicarlo. Si ustedes quieren, no tengo problema. Bueno, entonces quitemos esto. Quitemos las dos primeras. Entonces tengo A. ¿Cómo lo trabajaría aquí? ST-logit, ¿qué? Vector. Vector. Ajá. Y entre corchetes, entonces, ¿cuál tendría? ¿Cómo sería el 1 vector? down to 0. Ah, perdón, no es corchete, es paréntesis. ¿Cómo me dijeron? ¿Cómo era? 1 down to 0. 1, ajá, muy bien. Down to 0, listo. Vale. Y la otra, pues entonces ya no sería B1, sino B. ¿Sí o qué? Entonces tendría, señor. Lo de que no discrimina entre mayúscula y minúscula aplica para las palabras reservadas también, Sí, para las librerías y para todo. sí. Ah, ok. Entonces, Vector. Y acá también tendríamos ¿cuánto? 1. Down to 0. Listo. Bueno, ¿y las salidas cómo las quieren? ¿Ya en individual o un vector que sea salida? me parece mejor igual, ya que es para seguir en el mismo formato. Entonces, como vector. Sí. Bueno, ahorita ustedes son los que se les va a complicar un poquito la vida. Vector. Por mí está bien, no tengo problema. Ahí te tenemos, profe. No, mentiras. Bueno, ¿y este vector de cuántas posiciones es? Entonces a este ya no le llamamos mayor, sino que le vamos a decir que sea salida. ¿Y a esa salida de cuántas posiciones de tener? Si tenemos este diagrama. 3. 3 down to 0. No. 2 down to 0, para que tengamos 3 en total. Muy bien. 0. Listo. Entonces ahí no. Uy, aquí me equivoqué, mira ahí. Esto es punto y coma. Listo. Y entonces, como esta es la última línea, ¿algo más tengo que declarar? ¿Entradas o salidas? No, ¿cierto? Entonces aquí cierro el por. Y acá le pongo en comparador.
punto y coma. ¿Sí o qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está bien, profe. Está bien. Listo. Bueno, entonces ahora ustedes tienen que hacer la entidad. Ve la arquitectura. ¿Cómo empezamos la arquitectura? Ah, bueno, entonces guardemos primero. Guardemos. Entonces, ¿qué nombre le debo de poner? El mismo de la entidad. Mire que acá yo le puse comparador y acá él me está sugiriendo comparador. Pues coincidieron los nombres, pero ustedes aquí cuando guarden tienen que poner el nombre de la entidad. Entonces yo le voy a dar guardar porque es el mismo. Y aquí ya empieza la arquitectura. Entonces, ¿cómo empezamos la arquitectura? Entonces ponemos la palabra listo. Entonces le pongo el nombre de la arquitectura. Entonces, no sé, ¿qué le pongo? Arquitectura, bueno, pongámosle arqui, no sé. ¿Cómo? Comportamiento. También, no importa, nombre. Entonces ahora viene de, y a ese sí tiene que ir la palabra, ahí va el nombre de la entidad. Entonces, comparador, listo. Y la palabra if, y listo, begin. Listo. Y ahí ya ustedes tendrían que escribir el algoritmo y acá ponemos acá, ay Dios mío, colocamos esto, punto y coma. Listo muchachos, entonces lo que yo necesito es que ustedes hagan aquí el algoritmo para esto de acá. Entonces nótese que vimos algo importante. Es que mire que este valor o lo que se llama mayor es la entrada para la menor. O sea, mayor y igual vienen siendo las entradas de menor. Entonces, si ustedes recuerdan, esto no se puede hacer. Yo no le puedo decir mayor. Vamos a Tranquilo, profe. qué pena, que es que hay un ruido, la cosa más impresionante. No suena tan duro. ¿No suena tan duro? Bueno, pero si me escuchan o no, porque es que hasta me asustó. Yo sí te escucho, profe. Sí, escucha, profe. Sí, profe, salió bien. Bueno, entonces mire que aquí ustedes necesitan que al menos utilizar dos señales. ¿Cuáles son las dos señales? Usando el esquema que llevamos, profe. No, es que ni los escucho a ustedes. Entonces las dos señales que ustedes necesitan es para, digamos, asignar mayor. Se hacen toda esta operación de acá atrás, pero en una señal, para que después esa señal sea utilizada en esto. Y finalmente, la señal yo la puedo asignar a mayor y a igual. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Se te fue el audio, profe. Bueno, y acá lo que yo necesito es que hagan las operaciones. Entonces mire que aquí es no, qué pena con ustedes que la verdad no sé por qué se pusieron a taladrar hoy allá. Pero bueno, lo que yo necesito aquí es que ustedes hagan es la operación, ¿no? O si ustedes ya tienen la ecuación hecha, pues simplemente la transcriben. Pero acuérdense que esto ya lo están trabajando en forma de vector. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿cómo accedemos las posiciones del vector para escoger, por ejemplo, A0 o A1?
Dame un momento, por favor. Bueno, ahí tienen que empezar es a jugar con las posiciones. Por ejemplo, ustedes ya indican cuál es cuál. Por ejemplo, el vector puede ser 0 y es una, ¿sí o no? 0 a su 0 y a su 1. Entonces, digamos, empiezan a tomar individuales. Entonces le dicen a su 0, perdón, esos no son los corchetes, ahí los cuadrados. Entonces yo voy a tomar la posición, digamos la 0 o la posición 1 del vector. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, te estamos profe. escuchando. Espérenme un momentico. Grabación. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les estaba explicando? Ah, bueno, ustedes tienen que empezar a jugar con las posiciones del vector. Entonces, mire que ustedes tienen un vector y pues entre corchetes le dicen cuál posición quieren, que si la 0 o si la 1. Y ya pues ustedes tienen que decidir cuál es a sub 0 y cuál es a sub 1. ¿Sí me entienden? Ya cuando declaren los pines, pues este va a ser, y ustedes asignan en el pin de la board, pues el interruptor si es el primero o el segundo, y a ese le dan pues el valor de 0 o es 1. Entonces ustedes ya tienen que empezar a jugar con las posiciones de cada uno de los vectores. Entonces acá pues inicialmente ustedes tienen que tomar la posición, la señal. Entonces signal, aquí le van a poner, no sé, auxiliar, salida auxiliar, salida auxiliar. Y aquí ya ustedes definen, dependiendo de cómo ustedes lo tomen acá, si es un vector o si es individual, ¿no? Para esta señal de acá. Yo me imagino que, ¿cómo la deben de tomar? ¿Cuál señal, profe? Para hacer esta salida. Basta con un bit. ¿Cómo, perdón? Basta con un solo bit. Eso, la pueden tomar así, ya ustedes determinan. Y ya los operandos pues lo hacen aquí. Por ejemplo, si a su 0 que sea a sub 0, entonces a sub 0 es, esta estoy tomando, aquí pues es una analogía, ¿no? Porque a sub 0 la estoy tomando como la posición 0 del vector. Entonces, ya ustedes hacen la operación. Entonces, para a sub 0, entonces acá ustedes van a tomar el vector salida. Entonces pongamos salida entre corchetes. Bueno, perdón. Esta salida no la van a tomar así todavía. Ustedes van a tomar el auxiliar, ¿no? Entonces salida auxiliar. Auxiliar, aquí me faltó colocarla dos puntos, perdón, 2 puntos. Eso es un STD Logic. ¿Sí o qué? Le estoy diciendo que la va a tomar individual. Mejor tomemos la individual y ya al final le asignamos el valor. Es una forma de hacerlo, ¿no? Ustedes ya lo programan como gusten. Entonces a ese le voy a hacer, la voy a asignar y aquí ya empiezo a hacer la operación. Entonces acuérdense de que si yo lo voy a tomar la posición 0 del vector, entonces le pongo el nombre del vector entre corchetes, la posición del vector, esa va a ser la a su 0, entonces a su 1. Y aquí ya empiezo a hacer la operación. Mire que aquí la primera operación es una AND. Es una AND. Entonces una AND donde están ¿qué? Esto está en AND con B sub 1. Entonces la va a tomar como B sub 1. Esos corchetes no son. B sub 1. La posición 1 del vector. Pero mire que esa está negada, ¿cierto? Entonces a esto le digo not. Y pongo esto dentro. Y después otra AND. Acá con B sub 0. Entonces voy a tomar B sub 0 como la posición 0 del vector. Entonces B sub 0. B sub 0.
¿Listo? Enum. Entonces esta sería la primera operación. Después, ¿cuál sería la siguiente operación? Es esta de acá. Entonces aquí, si ustedes quieren, pueden poner otro paréntesis como para que lo sepa, porque mire que aquí ya es una OR. Entonces hace una OR. OR. Y dentro de esa OR, ¿qué viene? Entonces mire que aquí viene A sub 1 con AND con A sub 0 y en AND con B sub 0 negado. ¿Sí? Entonces ahí lo escriben. Tan, tan, tan. Y después que viene otra OR con esto que está en AND, que es un A sub 1 con un B sub 1, las dos en AND. Por eso les decía que para este caso en especial era más fácil utilizarlas individualmente. Si usted lo quiere hacer en vectores no hay problema. ¿Es claro hasta ahí? Hola. Sí, profe. Sí, sí. Listo, muchachos. Entonces, los voy a colocar en las salas para que ustedes lo diseñen. Y cuando tengan alguna duda, pues me llaman y yo voy entrando a cada uno de sus grupos.